¿Será que el Señor sí necesita algo de nosotros? Ese es el tema que vamos a trabajar esta mañana. El Señor lo necesita. Y lo encontramos en Lucas 19, del versículo 28 en adelante. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios, y a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto. Este es el tema que vamos a estar abordando. El Señor sí necesita algo de nosotros. A nosotros nos enseñaron y hemos entendido que el Dios Todopoderoso no necesita nada de nosotros, que somos nosotros los que necesitamos de Él. Y es así. Él tiene el poder de hacer lo que quiera, independiente de nosotros. El Dios Todopoderoso, la verdad, no necesita nada de nosotros. Él no pidió consejo para ver cómo iba a ser el universo, ni fue a ninguna escuela para que lo entrenaran ni le dieran palabra de consejería para saber cómo nos iba a diseñar a nosotros y cómo iba a sostener el orden creado. Eso dice Isaías 40, que él no pidió consejo de nadie. Entonces, cuando uno dice, bueno, si el Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, no necesita absolutamente nada de nosotros, entonces, ¿cómo vamos a hablar ahora de que el Señor necesita algo? Bueno, no olviden que estamos hablando del Cristo encarnado, de Emmanuel, el Dios que se encarnó y se hizo humano. Entonces el Señor en su humanidad sí necesitó de nosotros, y sí necesitó de muchas cosas aquí en la tierra. Por ejemplo, Él necesitó del vientre de una madre para nacer. Necesitó de unos padres que lo cuidaran al principio. Necesitó de unos amigos. Necesitó de una familia y unos hermanos. Él necesitó de 3 amigos que fueran y lo acompañaran en Getsemaní para orar. Y los llamó para que lo ayudaran en un momento de angustia, que lo acompañaran en un momento donde su alma estaba muy triste. Él necesitó de unos amigos como Lázaro y María y Marta para ir a comer y descansar. Amigos que le abrían la casa y seguramente en muchos momentos que Jesús necesitaba compañerismo. Estos fueron los amigos que Él llegó a amar y que lo invitaron en varias ocasiones a
comer, que le abrieron la casa. Fue una familia generosa para Jesús, donde muchas veces se llegó. Jesús necesitó también acá de 2 amigos que fueran y 2 discípulos para hablarle al dueño de este asno. Jesús necesitó entonces también de un asno. Entonces, como usted puede notar, podríamos hacer tantos registros en la Escritura y ver en cuántos momentos Jesús necesitó de unos amigos y de una familia que le prestaran el aposento de su casa, y de unos amigos que fueron y prepararon el aposento para él poder celebrar la Pascua. Entonces, esto es una dimensión de lo que hablamos, la encarnación, Emmanuel, el Dios que se hace, el verbo que se hace carne y habita entre nosotros. Y tuvo las luchas, las necesidades que nosotros también tenemos y experimentamos, porque dice la Escritura que Él fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Él experimentó en su carne las necesidades también de comer, de dormir, el cansancio, el sueño, él todo lo experimentó. Entonces, Jesús sí necesita de usted y de mí. ¿Quién de nosotros no quisiera tener una familia de amigos que nos invite a comer y que sea un lugar de descanso para mi alma, para mi vida, que en medio de las presiones, de los cansancios, de las luchas, gente que lo atendió bien en sus momentos dados? Entonces aquí vemos Jesús necesitar de un asno. Entonces, ¿por qué Jesús necesita de nosotros? ¿Por qué necesita de medios? Porque Él decidió cumplir su misión y sus propósitos eternos aquí en la tierra y en la eternidad a través de nosotros. Por eso escogió discípulos. Él pudo haber hecho la obra completamente solo, haber venido, estar en un monte, ir y morir en una cruz y dejarnos una nota, sálvese quien pueda, y chao. No, él se metió en el contexto de una comunidad y Él formó unos discípulos para cumplir la misión y los propósitos que Dios tiene aquí en la tierra con nosotros. Ese privilegio no se lo dejó a los ángeles, nos lo dio a nosotros. Por tanto, debe ser un gran privilegio y un gran honor que el Señor te invite a participar en los planes que Él desarrolla en la humanidad. Debe ser una honra muy grande, un honor muy grande. Me parece que a esta familia le extiende una honra grandísima de que Él quiera usar el asno de ellos para cumplir un propósito y una misión que Él tiene. Entonces, mis queridos amigos, el Señor lo necesita a usted y a mí. Nosotros somos su boca, somos sus manos, somos sus pies aquí en la tierra. Nosotros, esa misión de hablar de Cristo no se la dio a los ángeles. La misión de expandir el Evangelio, de compartir las buenas nuevas, nos la dio a nosotros. Los recursos y todo lo que Él nos dio para la extensión del reino. Pero también le quiero recordar que Él lo necesita a usted y a mí, pero ninguno de nosotros somos indispensables. Él puede también desarrollar la obra y la misión y el propósito con usted o sin mí, porque Él puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Jesús entonces realiza su misión en el contexto de una familia. Él no fue un extraterrestre, no estuvo aislado. Él realiza su misión en el contexto de amigos, de comunidades, de personas, y así desarrolló Él su misión. La gran diferencia de Jesús con los maestros orientales que se retiran por allá y
y en la meditación solos por allá en un desierto o debajo de un árbol y se quedan allá. No, Jesús se integró a una comunidad, a unos amigos y utilizó los medios. ¿Por qué necesitó Jesús de un asno? Bueno, él pudo haber entrado a Jerusalén, pudo haber entrado en un carruaje, en unos camellos, en unos caballos elegantes. Él pudo haber entrado diríamos, con una pompa grandísima a Jerusalén. Pero no, Jesús escoge un asno, que es la expresión de la sencillez y la nobleza, pero también los asnos eran utilizados cuando los reyes iban en función de paz. Entonces él recurre a un asno porque es el rey que viene en función de paz, no en función de guerra y de combate. No es el rey que viene con carruajes y con armas y viene todopoderoso. El todopoderoso sí viene, pero viene en un asno. Aunque este asno también era, diríamos, para el que lo tenía, era como el Mercedes-Benz de la época. Tenerlo era un lujo, era un lujo también. Pero Jesús utiliza un asno y vemos algunas características del asno que él usa. En primer lugar, debe ser un asno que nadie lo ha montado todavía. Debe ser 0 kilómetros. Y cuando el Señor piensa en esto, está en el cumplimiento profético, este árbol está ya en el lugar preciso y está en el momento, en el tiempo de Dios. Pero debía ser 0 kilómetros. Un burro viejo no le servía, un burro enfermo no le servía. Y yo pienso que cuando el Señor recurre a nosotros y dice, yo necesito algo de tu vida, sea lo que sea, sus dones, sus talentos, sus recursos, cuando el Señor recurre a nosotros, Él está pidiendo 0 kilómetros. Él no pide lo más viejo de tu vida, lo que te sobra, lo que no sirve. Cuando Él dice, entrégame tus talentos, dame lo mejor que tú tienes de tu vida. Dame tus recursos, dame lo mejor, no lo que te sobra. Que eso fue la denuncia que el Señor hace en la iglesia a la comunidad en su época, al pueblo de Israel, en Malaquías. Porque cuando iban a traerle una ofrenda al Señor, le traían la enferma, le traían el tuerto, traían lo que no servía. Y yo no sé por qué nosotros pensamos que para el Señor tenemos que dar lo que sobra, lo sobra de mi tiempo, sobra de mi dinero. Y muchas veces nunca le sobra nada. Sobra de mis talentos, sobra de mi vida. No, el Señor pide 0 kilómetros. Me da lo mejor. Y así fue, por ejemplo, la ofrenda de Abel. Abel dio lo más gordo y dio lo mejor para el Señor. Y quedó registrado en la historia divina como un hombre que dio de lo mejor para el Señor en su generación. Yo me pregunto cuando voy a preparar una enseñanza, ¿cómo lo hago? Doy lo mejor de mi vida, de mi tiempo, de mis talentos para Él. O Señor, ahí lo que sobra, ni me preparo, ni oro, ni consagro mi vida para el Señor en lo que voy a hacer. Como humano, igual, pero damos lo mejor en lo que nosotros podemos. Entonces el Señor pide de los dueños 0 kilómetros. Dame un asno que es 0 kilómetros. O sea, es algo que era precioso para el tipo, para esa familia. Pero también nosotros damos lo que tenemos atado y hay que soltarlo. Mandó a unos amigos, a 2 amigos, para que fueran y desataran el asno. Y damos aquello que tenemos atado en nuestras vidas, aquellas cosas que consideramos preciosas, que no queremos que nadie las use, que nadie las toque.
Yo, por ejemplo, tengo una vajilla que traje hace muchos años del Japón. Es una vajilla muy hermosa y me la traje y la tengo guardada. Y nadie la ha usado. Nunca hemos tomado un café en eso, nunca hemos servido un café en esa vajilla. Pero parece que uno se ha atado a los años a esa vajilla, de tal forma que esa vajilla es intocable. Eso no se puede tocar. Pero perdió la función y el propósito, porque al atarme a eso, no tiene función, no tiene propósito. Ese asno no tenía función ni propósito para esa familia, porque estaba atado y estaba a 0 kilómetros. ¿Y cuál era la función? ¿De lujo? ¿De qué? Y muchos de nosotros así somos. Nos atamos a cosas, nos aferramos a cosas. Y sabemos que el Señor está diciendo, venga, yo necesito eso para bendecir una familia pobre, una familia necesitada. Porque se ata a tanta cosa material, porque se ata a tanta cosa, cuando el Señor lo necesita para la extensión del reino de Dios, para bendecir familias, para bendecir personas. En estos días tenía una cobija nueva, completamente nueva, que me la dieron en donde compramos el carro. Ahí estaba cobija elegante, bonita, empacada. Y esta cobija, ¿cuál es la misión, el propósito de esta cobija? Y yo sentí como que el Señor me dijo, yo la necesito para cubrir a un desnudo en la calle, para cubrir a alguien que tiene frío. Y efectivamente, el Señor me puso a una familia en la calle con unos niños para cubrirles con esa manta. ¿Cuántas cosas el Señor necesita que tú sueltes, que renuncie a esas cosas que estás aferrado, a cosas viejas que no usan ni sirven, y que no la vas a entregar por lo viejo? Límpiela, organícela y dígale, Señor, esto podría bendecir a alguien, podría bendecir a esta persona. El Señor necesita, sí, necesita de sus recursos, de sus talentos, de esas cosas que usted tiene, que está atado y no quiere soltar, y piensa que usted va a morir y se las va a llevar. No. Entonces, mis queridos hermanos, hagamos la reflexión. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de tu vida? ¿Será que está atado a una relación sentimental que es pecaminosa y no es sana? El Señor está diciendo, suéltela. ¿Será que está atado a un pecado con la cual luchas? El Señor está diciendo, suéltelo, renuncie. Cuando el Señor nos ve a nosotros muy atados a cosas y que lo hemos desplazado a Él, entonces ahí es donde el Señor entra, como le entró a Abraham, que ya estaba tan atado a su hijo, que le dijo, entréguemelo, renuncie. Y así es, así es. El Señor un día nos va a pedir cuentas. El contexto de esta enseñanza viene dicho esto. ¿Qué había dicho el Señor antes? Había hablado de la parábola de las minas, de las 10 minas, que era otra forma de hablar la parábola de los talentos. Aquellos a los cuales se les da recursos, se les da dones, se les da talentos, se les da recursos para que administren y multipliquen por el reino de Dios. Que el Señor use esos recursos para el bien, pero la tragedia que se da es de aquellos que no multiplicaron, que no entregaron, que no soltaron, que se ataron a esas cosas y murieron seguramente atados, y ahí viene el juicio de Dios para aquellos que el Señor les dio y no soltaron y no entregaron, sino que vivieron vidas atadas a esas cosas. Entonces, el Señor sí necesita de usted y de mí, de mi vida, de mis talentos, de mis recursos. Yo creo que la pregunta diaria que debemos hacer al Señor no es tanto qué más me va a dar, sino cómo puedo ayudar, cómo puedo bendecir, cómo puedo tocar otras vidas, cómo puedo compartir con un necesitado. Tú me has dado recursos, Señor, ¿cómo puedo bendecir a alguien que necesita? Me has dado talentos,
cómo pueden ser utilizados para la extensión del reino de Dios. Pero también hay ataduras en nuestras vidas que también nos impiden cumplir los propósitos divinos de Dios. El burro debe soltarse. La vida de nosotros es como la de este burro, que el Señor lo necesita libre. El Señor no necesitaba un burro atado, amarrado y encadenado, no. El burro, para cumplir su misión, tenía que estar libre. Y muchas personas se quedan estancados y no pueden cumplir la misión y los propósitos que Dios tiene con sus vidas, porque viven atados a un pasado, atados a sus memorias, atados a un pecado que no quieren soltar, atados a problemas emocionales, atados al temor, a las inseguridades, a los complejos. El ejemplo perfecto de esto fue Saúl, que tenía todos esos problemas, inseguridades, temores, complejos. Y todos esos problemas personales que él tenía no lo dejó libre para cumplir la misión que Dios tenía para su vida. Entonces él fue un burro atado que no pudo cumplir los propósitos divinos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te ata? Pablo le dijo a Timoteo: ninguno que milita se enreda. ¿Qué lo tiene a usted enredado y atado? Situaciones que no te dejan libre y hace que tu vida sea un burro atado que no puede cumplir una misión divina que el Señor tiene para cumplir a través de su vida. Entonces, para uno desatarse, pues uno solo no se puede desatar. Uno necesita de otros. Necesitamos ir a la cruz, necesitamos ir a Jesús, recibir su perdón, su gracia, recibir la obra de Él en la cruz, experimentar su victoria. Pero también necesitamos de otros amigos que nos ayuden a poder desatarnos, que nos ayuden a liberarnos, que oren por nosotros, que nos ministren, que nos acompañen, que podamos decir: mira, esto me tiene a mí atado y por eso no soy libre, por eso no puedo cumplir la misión, el propósito que Dios ha establecido con mi vida aquí en la tierra. Ahora, qué bendición tuvieron los dueños que entregaron el asno. Primero, no olviden que cuando ellos van, ellos dicen: bueno, lógico, ¿por qué se me va a llevar el asno? Usted viene a alguien y le coge su carro, le coge la cartera, le coge algo y usted lo va a llevar. Pues la respuesta de ellos fue: el Señor lo necesita. Y yo creo que el dueño entendió que aquí estaba hablando el Kyrios, el Señor. Es la palabra dada para el César, pero seguramente encontraron a alguien muy poderoso, mucho más que el César, el dueño de los burros, el creador del cielo y de la tierra, lo necesita. Ahora, no me imagino la recompensa en el cielo para esos individuos que seguramente los ángeles y todos los testigos llegaron y dijeron: usted fue el que le prestó el asno a Jesús. Increíble. Dios te usó, te bendijo. La recompensa es tremenda para los que entregamos para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso digo, considera un privilegio en tu vida que el Señor necesite algo de ti, que el Señor te quiera usar. Considera un honor, porque la recompensa es grande aquí en la tierra y en el cielo. Este asno quedó registrado en la historia divina. Por 2020 y pico años, hoy estamos hablando de esta historia. Y quedó registrado en la historia del cielo. Así quedó la ofrenda de Abel registrada, que aún después de muerto, habla por ellas. Quedan registrados aquellos que dan lo mejor de su vida en su momento y en su generación para el Señor, sus talentos, sus dones, sus recursos, que lo dieron cuando el Señor le pidió que lo entregaran y no postergaron. Los dueños pudieron haber dicho fácilmente: sí, pero después esperen 8 días más para entregarle el burro. Y no, si lo necesitas ya. ¿Cuántos de nosotros, cuando el Señor nos pide algo, damos tantas vueltas
Y sacamos tantas excusas y decimos, sí, pero Señor, es que tú conoces mi debilidad, pero es que tú sabes que mis finanzas, pero es que tú sabes que mi tiempo, Señor, pero no, cuando el día habla, es ya. Cuando el Señor le dijo a Abraham, él madrugó, es ya, y se lo entregó. El Señor bendijo seguramente a esta familia. ¿Y por qué? Porque Él bendice lo que nosotros entregamos. Y mire la bendición que tiene el burro. Unos mantos, lo cobijan con mantos. Es que como que no le cuadra a uno la idea de un burro cubierto ahora con unos mantos para que el Señor se siente. Los mantos, el símbolo de consagración, de bendición, de autoridad. Tanto significado tienen los mantos. Era como que algo separado, algo bendecido para que el Señor se siente. Y eso somos nosotros, los que servimos al Señor. Somos burros, sí, frágiles, débiles, pecadores. Fallamos, nos equivocamos, sufrimos, no somos de la élite, no somos de lo mejor y de lo máximo. Somos de pronto gente muy sencilla como fueron los apóstoles, sencillos, sin mucha formación académica, sin venir de las grandes élites de las universidades y del Sanedrín, pero había un manto sobre ellos. Es el manto de la autoridad, el manto de la gracia, el manto de la unción. Lo que refleja tu vida y lo que le muestra al mundo no es ese burro, es ese manto que hay sobre tu vida. Lo que la gente ve es esa gracia, esa bendición que hay sobre tu vida, que el Señor usa a gente sencilla, a los rechazados, los que no tenemos nombre, los que no somos de la élite, los que no somos de la crema del mundo religioso ni la educación secular, pero el Señor usa gente sencilla como usted y como yo, que somos como esos burros, pero que lo que se ve en nosotros es la gracia de Dios. El que brilla es el Señor, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, como dijo Pablo. Mis queridos hermanos, nuestras entregas por último al Señor deben de irrumpir en adoración y en exaltación a Él. Dice que cuando entró Jesús a Jerusalén, comenzaron a alabar al Señor con grandes voces. Lo que entregamos al Señor, lo que servimos, debe irrumpir en adoración al Señor y no a los burros. La gente no entró a Jerusalén gritando: qué hermoso el burro, qué elegante es el burro se ve espectacular con esos mantos. No, la gente vio fue a Jesús. Tristemente hoy hay muchas iglesias, comunidades y ministerios que bajamos a Jesús del asno, del burro, y nos subimos nosotros. Y somos nosotros los que recibimos las glorias, el poder, y buscamos imagen, protagonismo, buscamos exaltación. Como hablamos en estos días, la espiritualidad del espectáculo. Queremos que nos reconozcan por lo generosos, por lo bueno, por los grandes predicadores que somos, porque cómo servimos y cómo damos. No, si es una entrega de corazón sincera para Él, en adoración, si es en postración y en gratitud, el que debe recibir toda la gloria debe ser Él, toda la alabanza debe ser Él. Semana Santa es tiempo para adorarlo y exaltarlo, llegar a la cruz y darle gracias por su obra en nosotros. Decir: Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por el reino de Dios? En gratitud a lo que tú has hecho, a lo que tú me has dado. Exaltar su nombre, vivir para adorarlo y dar lo mejor de nuestras vidas debe ser nuestra misión. Como pecadores, como frágiles que somos, como gente necesitada, pero decimos: Señor, aquí está lo que tengo. Lo que tú necesites, aquí está, Señor. Padre, pido que tú bendigas a tus hijos que han recibido esa palabra.
Señor, ministra a sus vidas, a sus corazones, y que tú, Señor, les hables qué es lo que tú estás pidiendo de ellos, qué es lo que pide de cada uno de nosotros, y que lo demos a tiempo, porque es el Rey de Reyes el que necesita de esos recursos, de esa vida, de esos talentos y de eso que tú tienes. Padre, bendíganos pues en esta Semana Santa, prepara nuestro corazón y danos un corazón para escucharte y acercarnos a la cruz. En el nombre de Jesús.